Bienvenidos a la Cuarta Cámara. El día de hoy, quiero compartirles una entrevista realizada a José Miguel Cuevas, especialista en el fenómeno sectas. Es una entrevista realizada por el Dr. Borja Bandera. Espero que este video sea de gran ayuda, para las personas aún atrapadas en la secta Gnosis. Recuerdo a una chica, ingresó a una pequeña secta en Pizarra, en Málaga. Lo que no sabía esta persona es que acabaría siendo al final la mano derecha del gurú, acabaría sufriendo abusos sexuales, trabajando más de 14 horas al día para la organización y con grandes secuelas y problemas psicológicos por culpa de su filiación. ¿Qué caracteriza a los testigos de Jehová como organización sectaria? Esos comportamientos y ese excesivo control pudiera ser claramente sectario. ¿Cómo diferenciamos una secta de un grupo religioso, un grupo espiritual sano? La mayor parte de grupos sectarios son... ¿Qué técnicas de manipulación se utilizan? Tú piensas como un gran hermano, vamos a controlarlo todo, vamos a controlar tu ambiente. ¿Un líder de secta puede llevar a un miembro del grupo a quitarse la vida? Pues sí que puede llevar. 913 personas fallecieron, Wow. más de 100 niños. La mayor parte de personas que entran en una secta no van a saber que pertenecen a un grupo sectario. ¿Estamos todos expuestos a caer en una secta? 1 de cada 100 personas están actualmente en grupos sectarios. Wow, esa es la prevalencia de enfermedades como... Si tuvieras delante a uno de los líderes de secta, ¿qué le dirías? Seguramente me diría más cosas él a mí que yo a él. José Miguel Cuevas, bienvenido a Mejor que Ayer, ¿qué tal estás? Muy bien, muchas gracias por tu invitación. Vamos a empezar definiendo qué es una secta. ¿Cómo diferenciamos una secta de un grupo religioso, un grupo espiritual sano? Bien, la palabra secta tiene siempre una connotación peyorativa, que en España ha adquirido esa connotación. Realmente, desde un punto de vista etimológico, no implica por sí mismo que sea algo destructivo. Un grupo de tipo religioso puede ser sectario simplemente por el mero hecho de que sale de su matriz original. Hay muchas acepciones de sectas, de teológica, sociológica, y no hay ni acuerdo muchas veces en lo que es una secta. Eso es lo primero. Pero nosotros, los psicólogos, nos estamos refiriendo normalmente a la sección de secta destructiva o secta coercitiva, y normalmente cuando hacemos referencias a sectas nos referimos a estos grupos oscuros que tienen unas características muy particulares y que evidentemente someten a las personas, ¿no? O sea que aquí yo creo que cuando hablemos de secta nos vamos a referir a esos grupos coercitivos, oscuros, que someten a las personas. Vale, ¿y cuáles son esas características principales? Es decir, elementos que podríamos decir son comunes a todas o casi todas las sectas. Pues lo primordial diría yo que estos grupos tienen la característica de que desarrollan técnicas de persuasión coercitiva. Esa denominación tan técnica es lo que la gente en la calle muchas veces ha escuchado hablar con el famoso lavado de cerebro, solo que hay diferencias con el lavado de cerebro porque en realidad son estrategias mucho más sutiles. O sea, el modo de maniobrar de una secta, a diferencia de lo que la gente suele pensar, no es a través de una fuerza bruta, no es a través de una manipulación demasiado tosca, sino que más bien hay una especie de fuerza muy sutil y es algo muy progresivo. De hecho, la mayor parte de personas que entran en una secta o que han entrado o que pertenecen a una secta no van a saber que pertenecen a un grupo sectario, y ni siquiera la jerarquía es consciente de que son una secta, sino que se consideran una asociación, un grupo externo, y de hecho la población en la calle tiene en su cabeza la idea de pensar que las sectas son grupos secretos, ¿no? No, la mayor parte de grupos sectarios son asociaciones religiosas, asociaciones culturales, asociaciones humanitarias, empresas que operan bajo el marco de unas técnicas de manipulación que se desarrollan de una forma muy sistemática y que las víctimas describen que en el seno de estos grupos desarrollan estas técnicas de manipulación que podemos luego abordar en ellas. Sí, después entraremos en qué técnicas concretas y demás. Es decir, que es algo muy paulatino y que ocurre en la víctima casi sin darse cuenta y a lo largo de mucho tiempo, ¿no? Y de forma muy sutil. No es algo más coercitivo directo, más violento, más grosso. ¿Y hay algún perfil psicológico que sea más susceptible de caer en una secta? ¿Una persona inteligente puede caer? ¿Estamos todos expuestos a caer en una secta, no? Efectivamente, de hecho, hay un mito muy generalizado en la población que es un sesgo defensivo, es un sesgo de la personalidad que todos tenemos para pensar que lo malo le ocurre a los otros, no nos ocurre a nosotros. Oye, ¿a quién se va a quedar con el problema? ¿Quién se va a quedar sin vivienda? Pues los que han hecho mal la inversión, los que... Esto ocurre igual con el terreno de las sectas. La gente cree que aquellas personas que han caído en el seno de las sectas son personas ignorantes, personas que han tenido una vulnerabilidad importante, y la verdad es que cuando vemos en consulta quién nos llega como víctima, encontramos un perfil que está generalizado, que podemos decir claramente que no hay un perfil.
Aunque, por supuesto, puede haber factores de riesgo que sí que pueden ser importantes a la hora de caer en ellas, pero encontramos personas que, de hecho, muchas son inteligentes. Yo he tenido pacientes que han tenido varias carreras universitarias. Varias carreras. Varias carreras. He tenido doctores en psicología, no, en medicina, doctores en personas con varias titulaciones. He tenido abogados, he tenido psicólogos, he tenido trabajadores sociales, he tenido amas de casa, he tenido policía, he tenido todo espectro de personas, ¿no? Y, por supuesto, el hecho de tener una carrera universitaria, tener pensamiento crítico, tener una carrera de ciencias incluso, no te libra de poder caer en un grupo sectario. No en cualquiera, cuidado, porque también hay que decir que no es que tú puedas ser víctima de cualquier grupo sectario, sino que hay un espectro tan grande de contenidos sectarios que si tienes la desgracia de que la oferta de ese grupo va en línea con tu ideología, con tus creencias, con lo que oferta el grupo, que te resulta interesante, pues hay una probabilidad más alta de que puedas caer en su garra. Y también el momento de caer en una secta suele ser un momento malo de tu vida, o no tiene por qué. Es decir, el típico, no sé, una separación o la pérdida de un familiar o no encontrarte, una crisis vital. Sí, es verdad que ellos van a aprovechar cualquier necesidad que tú tengas, ¿no? Digamos que muchas veces en una secta hay líderes psicopáticos, líderes que saben leer muy bien tus emociones, que saben entender cuáles son tus necesidades y que se van a adaptar a esas necesidades que tú tienes para intentar darte lo que tú necesitas o lo que tú crees necesitar, mejor dicho, ¿no? Ofrecerte una promesa vacía que luego no se cumple, por supuesto, pero sí es verdad que en muchas ocasiones las personas cuando se adhieren a estos grupos pues buscan o bien por un lado afiliación social, encontrar un grupo de personas amables, cariñosos, que te quiere desde el minuto uno, que te trata mejor que te trata la familia, mejor que te tratan los amigos tuyos, que además te elevan la autoestima de inicio, cuidado, porque de inicio una secta te acoge y te hace creer que eres especial, que tienes cualidades, que la gente no lo sabe, pero que tú en realidad eres especial, ¿no? Sobre todo si consideran que hay algo por lo cual eres captable, porque también el grupo hace una selección. ¿Hacen filtro de quién es captable y no? Hay grupos que están especializados en targets concretos. O sea, hay grupos que dicen, pues solo queremos personas con dinero. Hay grupos que dicen, pues queremos chicas atractivas. Hay grupos que quieren... O sea, hay realmente grupos que se especializan más. Y hay grupos que no, hay grupos que acogen todo tipo de personas, hay grupos especializados en personas personas marginadas, en personas, incluso hay grupos donde la gente, la mayor parte de ellos son personas profesionales con grandes cantidades económicas que ganan y no les interesa a lo mejor si no tienes dinero o no tienes contactos. Hay sectas que solo buscan personas más de élite, más personas con más dinero o con más nivel social. Igual que también en las universidades, muy frecuente encontrar publicidad de grupos sectarios, no de todos, de algunos grupos sectarios que se especializan en estudiantes. En estudiantes, wow, es que es un mundo que tiene muchas ramificaciones. El tema de las sectas está más a la orden del día en Estados Unidos, en cualquier parte del mundo, en Oriente. ¿Cómo está por geografías? ¿Es más fuerte en Europa, más fuerte en Estados Unidos, en Latinoamérica o da igual? Un mundo globalizado, hoy en día cualquier secta opera desde cualquier lugar, desde cualquier parte del mundo, y es curioso porque, claro, cada vez tenemos más víctimas de grupos que a lo mejor no operan en el país o no operan en la provincia, pero las personas están afectadas y hacen, por así decirlo, viajes iniciáticos o sesiones de retiros donde tienen su momento de adoctrinamiento intenso, más presencial, pero donde buena parte también de la manipulación puede ser online, ¿no? O sea que hay sectas que también operan ya desde la red y actúan a distancia. Pero sí podemos decir que en España operan más de 300 grupos sectarios, ¿vale? La cifra, además no hay un observatorio de sectas coercitivas en España, no existen asociaciones que denuncian e informan de estos grupos, pero que no hay una lista oficial de sectas porque, de hecho, en su momento en comisiones parlamentarias se hablaba y se daban esos listados, pero parece que las mismas sectas denunciaron esos listados y acabaron dejando de dar los nombres, ¿no? O sea, es curioso que algunas sectas que en su momento se dio el nombre de, oye, estas sectas son peligrosas, te tuvieron que censurar y actualmente se pone
se expresa que las asociaciones nos encarguemos de decir quiénes son las sectas, pero oye, nosotros no nos atrevemos, ¿no? Y oye, solo en España existen más de 300 grupos sectarios, has dicho. Bastantes más. O sea, yo digo un número, de hecho, hay compañeros también que hacen listados de sectas tan solo religiosas, y creo que en el listado de sectas religiosas el número son más de 200, o sea que si hablamos de sectas terapéuticas, sectas pequeñitas, seguro que el número es mucho mayor. Y si ponemos en número el porcentaje de afectados, aunque no hay un estudio epidemiológico serio, sí que se ha hecho estimaciones en base a pequeñas investigaciones muy locales, ¿no? En Barcelona, en Málaga, y se habla de en torno a un 1% de personas afectadas en la población, de personas que están dentro de grupos sectarios. 1 de cada 100. 1 de cada 100 personas están actualmente en grupos sectarios. Wow, esa es la prevalencia de enfermedades como a lo mejor la esquizofrenia, enfermedades que son prevalentes, es mucho. Has hecho una distinción entre grupos sectarios religiosos y terapéuticos. O sea, ¿cómo es una secta terapéutica? Fíjate que en realidad las tipologías de sectas pueden basarse en el contenido, podemos basarlas en diferentes opciones, ¿no? En tamaño, organización. Pero es verdad que podemos ver que hay contenidos sectarios muy variados, ¿no? La gente se imagina muchas veces solo las sectas religiosas o esotéricas, ¿no? Pero hay un gran cúmulo de sectas que no operan como bajo ese epígrafe y que la apariencia externa ni mucho menos se parece a la de un grupo religioso o a la de un grupo mágico. Aunque, por supuesto, también existen esas sectas que también existen y actúan y operan, ¿no? Por ejemplo, hay grupos que operan con una apariencia de asociaciones culturales. Hay grupos que se dedican a ofertas terapéuticas de intervención y que se confunden con verdaderos profesionales o que operan como pseudo profesionales ofertando servicios médicos, psicológicos o de otro tipo sanitario. Y también hay otros múltiples contenidos. Incluso hemos encontrado casos de grupos que operaban en universidades españolas, ¿no? Y que las víctimas denunciaban que había grupos sectarios dentro de la universidad liderados por profesores universitarios. O sea, una locura, ¿no? O sea, cualquier organización puede ser sectarizable en cierto modo si hay un líder sectario detrás. Y el ánimo de crear una secta, un grupo, es siempre económico, es un lucro económico. Al final esto genera un rédito económico importante para el líder o los líderes, me imagino que... El dinero puede ser una buena razón, ¿no? Y evidentemente está detrás de muchas de ellas, ¿no? O sea, es una de las grandes razones, de las grandes motivaciones, pero es verdad que no podemos decir que es la única ni tiene por qué ser la principal en algunas de ellas, ¿no? De hecho, yo diría que la primera motivación que tienen las sectas es el poder. El poder, que puede ser un poder más local, en un sentido de grupo pequeñito, en el que la persona narcisista, que es el líder, está encantado de conocerse y tiene un grupo de personas que le sigue, que están dispuestos a morir por él, que obedecen fiel y ciegamente cuál es su credo y sus acciones, y ha conseguido realizar una especie de micromundo al margen de la sociedad, al margen del mundo, que está muy, muy contrario, de hecho, a cómo funciona el mundo, porque el mundo siempre en la secta, desde el punto de vista de la secta, siempre funciona mal. Y ese poder de tener a personas que te siguen, que te adoran y que te obedecen, de por sí creo que es la principal de las motivaciones de muchos de los grupos sectarios. Luego, por supuesto, las motivaciones que tenga ese líder van a ser relevantes, que pueden ser económicas, pueden ser de tipo sexual, pueden ser motivaciones de alcanzar más poder a nivel en otras esferas también, empresarial o incluso político, ¿no? Pero siempre que pensemos en qué quiere una secta, pensemos qué quieren sus líderes, cuáles son las motivaciones, y pueden ser cambiantes en una organización. Puede ser que una se centre en aspectos de un tipo a día de hoy y que en 20, 30 años pues vayan variando, claro, que sea dinámico, para mejor o para peor. Claro, no había pensado en un punto que creo que es clave, que la motivación puede ser simplemente el ansia de cubrir un deseo del ego de un perfil de líder narcisista, ¿no? O psicópata, claro. Y vamos a entrar en el reclutamiento. ¿Cómo reclutan las sectas a sus miembros? Hay una frase que decía McDonald, que me encanta, un autor, que decía que detrás de las sectas hay una bonita fachada con una especie de rincón oscuro, oculto, encerrado, que nunca accedes a ver, salvando cuando tú llevas un buen tiempo dentro del grupo, ¿no? O sea, todas las sectas tienen un escaparate que es maravilloso, ¿no? Que normalmente es atractivo para la población general y que de hecho
hacen un esfuerzo realmente de proselitismo, un esfuerzo por presentarse al mundo de una manera inocente, de una manera atractiva, ¿no? Que de hecho en ese mensaje puede adaptarse a las circunstancias de moda actuales, ¿no? Pues que ahora estamos en tiempos de pandemia, pues vamos a hablar de salud y de protección y de tal. Que estamos en tiempos en los que lo que importa es pues la corrupción política, vamos a hablar de aspectos de por qué el gobierno tal y cual, por qué el mundo... Claro. O sea, hay una cantidad de contenidos que van a adaptarse a la población y normalmente se ofertan cuestiones que pueden ser muy atractivas para la gente. Yo, por ejemplo, he llegado a ver publicidad en facultades que están especializadas en base a la facultad. Por ejemplo, hacer un curso de locutor de radio en la Facultad de Comunicación, Sí. ¿vale? Por parte de una secta y dirigirse al público de comunicación audiovisual para engancharlo, o en psicología hacerlo de inteligencia emocional. Entonces podemos ver cómo realmente hacen un verdadero estudio de la población y realizan ofertas y contenidos atractivos. Hay por ahí manuales de dirigentes de algunas sectas que señalan que nunca se debe decir al nuevo el verdadero cometido de nuestra organización. Que es como a un bebé no le darías una chuleta, lo matarías. Wow. Que la verdad tiene que dosificarse. Estoy intentando entender el proceso. Yo soy un estudiante de psicología y veo en la fachada, en el tablón de anuncios, un curso de inteligencia emocional. Me apunto al curso, no sé quién lo da, no sé... Vale, una vez que tienen los alumnos delante, ese grupo sectario o quien vaya a dar ese curso, ¿cómo dan el siguiente paso para meterlos dentro? Sí, bueno, es muy gracioso porque además cuando yo alguna vez he hecho alguna formación antisecta, me ha tocado hacer publicidad en un tablón de anuncios con carteles de sectas alrededor, ¿no? Yo los quito, la verdad, yo los quito, pero bueno, luego vuelven a ponerlos. Entonces me ha ocurrido alguna vez el ver a alguna estudiante haciendo la foto al cartel de la secta y quitando el mío, el curso antisectas al lado, ¿no? Y decirle, oye, ¿sabes que detrás de esta organización, detrás de este curso, ¿sabes quién hay? No, es para una amiga. Digo, pues justamente, mira, búscate este grupo y pon la palabra secta a ver qué te sale en Google, ¿no? O sea, es terrible, ¿no? Que muchas veces el problema está en que esa presentación tan atractiva, pues para nada nos puede llevar a pensar que detrás hay un grupo que el objetivo va a ser controlarte y manipularte. Puede ocurrir que incluso vayas a una sesión, que no haya nada controvertido, o que haya alguna pequeña controversia, pero muy reducida. Si la mayor parte del grupo sectarios más fuertes, más inteligentes, que saben adaptarse, porque luego en la variedad de grupos hay de todo. Hay grupos que son más torpes, grupos que son más manifiestos, grupos que son más sutiles en su modo de operar, pero la gran mayoría de ellos hacen una maniobra de captación progresiva en la que a lo mejor puedes tener varias sesiones de formación gratuita en la que no va a hablarse de nada controvertido y en la que el objetivo simplemente es que tú te enamores del grupo, que tú te sientas a gusto, te sientas acogido, donde haya alguien que se acerque a ti y te empiece a hablar también, y empiece a interesarse por ti, te empiece a preguntar también para ver si eres alguien interesante para el grupo, y que te empiece a hablar de qué es lo que hacen, de cuál es su actividad, de lo bien que están ellos a raíz de... crear una confianza y un entorno amable para que la persona se sienta a gusto allí y ver. La similitud sería como cuando hay un enamoramiento, ¿no? O sea, hay un cortejo, hay un filtreo ahí con respecto a la persona, y cuando la persona se enamora del grupo es cuando podemos empezar a hablar de un compromiso, y cuando hay ese compromiso con el grupo es cuando podemos empezar a ver la letra pequeña. La letra pequeña se va a ocultar deliberadamente de forma muy, muy clara, y de hecho hay muchas letras pequeñas que no se saben hasta... incluso hay miembros de grupos sectarios que conocen ciertas partes de la verdad que no son reveladas a otras jerarquías. O sea, existen grupos que tienen como su momento a partir del cual podemos empezar a hablar de ese tipo de cuestiones, pero hasta este momento hay muchos adeptos que cuando han salido de la secta me han descrito, después de estar 15, 20 años en una secta, me decían, si esto se hubiera acabado después de 6 meses, habría sido maravilloso. Y realmente yo aprendí técnicas de yoga, técnicas de meditación, me sentía mejoré mi salud, mejoré mi seguridad en mí mismo. El problema vino cuando a partir de los 6 meses o a partir... Hay un periodo de, como yo digo en plan broma, esto es como cuando Netflix te regalaba el mes gratis, ¿no? Dice, hay un mes de gratuidad donde además
donde además se buscan el hacer un impacto muy positivo. Claro, dar mucho al principio para después y que te también quedes. te sientes en deuda, también te sientes Eso en deuda. De hecho, recuerdo una chica que luego fue abusada sexualmente por el gurú y decía, estaba en Erasmus en España, era de otro país, ingresó a una pequeña secta en Pizarra, en Málaga, y ella empezó con clases de yoga, conocimientos de cultura hinduista. Veía que allí había una persona sabia, que estaba aprendiendo muchísimo, que comía comida rica de la India, que estaba allí como en su casa. Y se sentía culpable y quería pagar, oye, ¿cuánto? Yo quiero aportar aquí, yo no... Y le decían continuamente, no, tú aquí eres una invitada, no te preocupes que todo está pagado y que eres una invitada. Lo que no sabía esta persona es que acabaría siendo al final la mano derecha del gurú, acabaría sufriendo abusos sexuales, trabajando más de 14 horas al día para la organización. Wow. Y con grandes secuelas y problemas psicológicos por culpa de su afiliación al grupo. Wow. Que durarán muchos años seguramente esa secuela. Qué impactante. Una vez dentro de una secta, ¿qué técnicas de manipulación más concretas se utilizan? ¿Cuáles son las más frecuentes? Mira, nosotros tenemos una especie de clasificaciones donde hablamos de 4 tipos de técnicas principales, ¿no? Aunque, por supuesto, esas técnicas son 17 las que yo menciono. Uh-huh. Podría haber alguna más. De hecho, yo me planteo que hoy en día con el operar de las nuevas tecnologías, algunas de ellas han evolucionado y han modificado un poco el modo en que han realizado este tipo de estrategia. Pero son técnicas de tipo ambiental, por un lado. O sea, tú piensas como un gran hermano, vamos a controlarlo todo, vamos a controlar tu ambiente. ¿Cómo lo podemos controlar? 1, fomentar el aislamiento. Entonces, siempre una bandera roja cuando una persona o un grupo te dice que tu familia, es muy posesiva, tu familia quizá se preocupa demasiado por ti, pero tienes que evolucionar. Cuando hay un interés en que te apartes de la familia o de tu pareja o de seres queridos, detrás puede haber una maniobra sectaria, ¿no? Y es muy típico y siempre suele ser un operar. La excepción sería cuando hablamos de grupos de segunda generación, donde tus padres están dentro de la secta, pues lógicamente ahí todo el mundo pertenece al grupo, no hace falta nada más que el aislamiento respecto al mundo, los compañeros, que sí, que puede haber una convivencia, pero una convivencia siempre muy fría y muy apartada. Uh-huh. Pero toda secta siempre fomenta ese aislamiento de los seres queridos. ¿Por qué? Porque también son una fuente crítica que pueden ayudar a razonar, que pueden poner un punto de cordura, de duda, y claro, y es mejor entonces prepararlos para poder, al revés, cuando una familia hace un contracondicionamiento a la secta, una técnica, de manera que cuando la familia critica a la persona y le dice que está entrando en un grupo sectario o que está manipulándole, el resorte automático es la de me estás ofendiendo, no me comprendes, ya lo sabía yo, ya me dijeron que no iban a entender, efectivamente eres un acosador, manipulador que no me permites vivir y no confías en mis criterios. Entonces hay que tener mucha cautela porque hay ciertas frases que ya se han trabajado desde el grupo para fomentar ese aislamiento y que el intento de la familia de que no sigan dentro puede operar en que continúe con más fuerza, ¿no? Aparte del aislamiento, dentro de esas técnicas de control ambiental también tenemos un importante control de la información. El control de la información antiguamente en las sectas más clásicas se hacía por censura. No leas esto, no veas este contenido, la televisión es una pérdida de tiempo, etcétera, etcétera, ¿no? Pero hoy en día, lógicamente, los medios de comunicación han cambiado completamente y el acceso a Internet es primordial y existen nuevos medios de comunicación que son casi más relevantes para nosotros. Y a veces puede ser más inteligente obrar con un bombardeo de información antes que con una censura. O sea, el grupo puede operar con tienes que leer 20.000 contenidos, tienes que ver 20.000 vídeos, tienes que observar 20.000 cuestiones, de manera que no te prohíbo que veas otras cosas, pero ver otras cosas es una pérdida de tiempo. Tú puedes elegir entre crecer espiritualmente o personalmente viendo lo que yo te propongo para crecer o ver el contenido basura de la población que está dormida. ¿Qué prefieres ver? Pues prefieres ver ese contenido, con lo cual al final hay una censura, un control de la información y es como que al final te mueves en un mundo con personas que apoyan tu ecosistema mental y con información a tu alrededor que solo va a favor de ese ecosistema. Y lo que veo también es que
hay mucho de un discurso posicionista con el resto del mundo, ¿no? Es decir, el mundo es malo, el mundo está dormido, el mundo está confuso y nosotros no. Siempre oponer al grupo al exterior. Claro. Hay un especial hincapié y una especial motivación porque el mundo vaya mal. Si el mundo va mal, la secta va mejor, ¿vale? O sea, si tú sientes que realmente el mundo no te pertenece y te encuentras insatisfecho, ellos van a ganar. Con lo cual se va a incrementar las heridas que puedan haber. O sea, todo el mundo puede tener insatisfacciones con el mundo porque el mundo no es perfecto, lógicamente. Pero se van a aprovechar de esas fisuras que todos podemos tener con insatisfacciones hacia el mundo y las van a hacer crecer hasta un punto descomunal. Igual también van a hacer igual con los problemas familiares. Si tienes un pequeño problema en la familia, aunque sea un pequeñito problema, eso se va a agrandar a unas dimensiones sobrehumanas. Sí. Para que sientas que realmente tienes que alejarte de... Y ese punto tiene mucha similitud con un discurso también que se ve mucho en salud, que es el típico discurso antisistema, ¿no? De, las farmacéuticas nos envenenan, la Organización Mundial de la Salud está comprada, discurso casi paranoide muchas veces, ¿no? De ellos contra nosotros, que es lo que estás contando, ¿no? También de hecho, hay muchos de esos contenidos que están copiados de sectas. O sea, muchos grupos conspiranoicos recogen informaciones que las mismas sectas utilizan y al revés, las sectas utilizan mensajes conspiranoicos como parte más de su doctrinario y de su ideología para poder crear ese mundo inseguro en el que tú te tienes que proteger. Tienes que buscar y tenemos seguridad. Aquí la solución. Además, siempre ese paralelismo de Matrix, de que la gente está dormida, de que la gente no conoce la verdad y nosotros hemos despertado y hemos empezado a ver esa realidad, lo cual te da una sensación de elitismo importante. O sea, claro, toda persona se de siente, empoderamiento. Claro, de pronto tú empiezas a descubrir que, oye, yo hasta ahora estaba dormido, pero de pronto puedo descubrir algo que solo una pequeña parte de la población ha accedido, que es empezar a ver la verdad que se me está siendo revelada en este grupo. Que eso es alimento para el ego, ¿no? Porque tú te sientes importante porque tienes la verdad y ves al de al lado y dices, pobrecito. Y esa otra técnica más, de hecho, de tipo cognitivo, que es la sensación de elitismo, que es la parte de crearte un grupo, una identidad social poderosa, el sentirte parte del mejor grupo, ¿no? Es como cuando alguien pertenece al mejor a un equipo de fútbol y dice, oye, pues contra el mejor en mi equipo, pues mejor, ¿no? Pues esto, imagínate pertenecer al mejor grupo del mundo, ¿no? El mejor grupo donde conocemos la verdad, donde están las personas más avanzadas a nivel mental y donde nos alejamos de toda la pobredumbre del mundo. O incluso mejor, queremos mejorar el mundo, queremos cambiarlo y queremos convertirlo en algo mucho mejor. Sí, una utopía, viven muchas veces una especie de utopía creyendo realmente que van a cambiarlo. Y proponen una misión, ¿no? Como un objetivo común a lo que todo va encauzado y que hay que cumplir, ¿no? Como un propósito mayor que los integrantes del grupo, ¿no? Algo mayor que también eso empodera mucho, ¿no? Es como que claro, estoy haciendo todo esto por un bien mayor. Y eso va explicando el por qué de pronto tu motivación personal o tus necesidades personales pueden quedar un poquito de lado a favor de esas necesidades de todo el mundo. O sea, si de pronto tú eres un héroe, de pronto tú te conviertes en alguien muy importante que va a luchar no por tus motivaciones egoístas, sino por las motivaciones del mundo, por aquello que nos va a hacer mejores personas a todo el mundo. Entonces tú de pronto te conviertes en una especie de soldado que va a operar para conseguir un mundo mejor. Y esto es algo que permite entender por qué la gente en las sectas van en contra de sus intereses y en favor de los intereses de la organización. Porque al final luchan por una utopía, basada en de hecho hay, como se habla en técnicas de marketing y persuasión, hay un relato muy bien construido, muy bien diseñado, que funciona muy bien en la mente de cada uno de los adeptos, ¿no? Y todo esto lo que conforma lo que popularmente se conoce como lavado de cerebro, ¿no? Que al final acaba anulando tu voluntad y cediendo a la voluntad del grupo. Sí, es verdad que nos gusta más lo de persuasión coercitiva, que suena más feo, la gente suena más feo, pero es porque en verdad es una tecnología que hablamos de influencia, hablamos de manipulación, hablamos de cambio de identidad, y el lavado de cerebro es un término demasiado periodístico, pero demasiado directo, ¿no? Demasiado... Realmente tú sigues ahí, no te lavan el cerebro completamente, sigues ahí, pero tienes una especie de nueva identidad, un nuevo yo que se hace poderoso
y que somete a tu yo real, ¿no? De hecho, a veces hay una especie de convivencia de pequeños yos en la persona, ¿no? Y tú ves a una persona sectaria que a veces habla como el yo sectario, y otras veces cuando le atacas o tocas un resorte, habla como, perdón, al revés, toca como un yo personal, y cuando tocas un resorte de pronto salta el yo sectario, ¿no? Como si tuvieras una doble identidad, ¿no? Y a veces es curioso porque en entrevistas con miembros activos, con gente que todavía sigue, encuentras que a lo mejor parecen razonables hasta que en un momento determinado les tocas un tema más controvertido y ahí salta el fanatismo, salta el ego y salta la parte sectaria incontrolable y muy, muy curiosa y normalmente mucho más irracional, más fanática y sin pensamiento crítico. O sea, son muy rígidos cuando hablamos de los pensamientos nucleares del grupo, ¿no? Hay ciertos temas a un sectario que tú no lo puedes debatir. Y esa es una de las cuestiones también que diferencia los grupos buenos de los grupos malos, ¿no? A mí la gente me pregunta, bueno, ¿y qué diferencia un sindicato de una secta? ¿No? Por ejemplo, ¿no? La gente dice, bueno, es que también te pueden manipular. Digo, sí. Digo, pero si yo pertenezco a un sindicato y tú me denuncias a mi sindicato, yo te voy a dar argumentos para intentar mostrarte que no es tan malo, que hemos cometido errores, pero no me voy a fanatizar, no voy a decirte, no te voy a atacar, no te voy a agredir. Si pertenezco a un grupo sectario y me dices que somos delincuentes o que somos un grupo fanático, seguramente directamente voy a ir a saco y te voy a gritar, incluso te voy a amenazar con denunciarte. Realmente mi ataque va a ser como si te hubieras metido con mi familia multiplicado por 100, ¿no? O sea, va a ser una reacción fanática que no es propia de personas que pertenecen a organizaciones saludables, ¿no? Donde la crítica se permite, claro, aunque no se comparta. Cuidado, tú me puedes criticar algo y decir, oye, pues yo no estoy de acuerdo. Pero bueno, no se ataca. Pero no me siento como que, bueno, es tu forma de pensar, yo no considero que esto sea así. Si atacas mi grupo sectario, bueno, mi gran grupo, el grupo favorito, ahí no hay opción de crítica, ¿vale? Es como si te hubieras metido con lo sagrado, madre. Claro, es lo sagrado, sí. Exacto. ¿Qué perfil tiene un líder de secta? ¿Son siempre psicópatas, son sociópatas, son narcisistas, son personas normales? ¿Qué perfil tiene? Puede haber una gran variedad y un perfil muy, muy, muy variado en cuanto a que los hay más inteligentes, más cultos. Los hay que no tienen estudios también, que no son personas letradas y que por supuesto esas tecnologías no la conocen desde un punto de vista formal, sino que las saben utilizar, pues como ocurre en la violencia de género, pues empleando técnicas de forma arcaica que saben que les funciona y que consiguen someter a las personas utilizando estas maniobras, ¿no? Y entonces, dentro de esa variedad tan grande de personas líderes que son muy distintos, sí es verdad que encontramos algunos rasgos que se repiten con mucha frecuencia, ¿no? Al final, todo líder debe ser carismático, al menos dentro de su grupo. Y digo al menos dentro de su grupo porque es verdad que hay muchos temas, muchos contenidos, y pasa como YouTube, cualquier tipo de plataforma. Hay youtubers que a lo mejor tú te puedes enamorar y otros youtubers que te dicen cómo esto triunfa, ¿no? En las sectas pasa igual, ¿no? Yo hay líderes sectarios que escucho su discurso y realmente digo, bueno, cómo esto es atractivo para alguien, ¿no? Y otros discursos que te quedas embelesado diciendo, hostia, qué bien habla, qué bien se expresa, qué bien comunica, cómo se lleva el gato al agua, ¿no? Que no me salía la expresión. Entonces, realmente son muy carismáticos dentro de ese grupo, dentro de esa organización, tienen una gran capacidad de atracción, son personas que suelen tener una buena oratoria y una buena capacidad de atracción a ese grupo, hacia este tipo de personas y perfiles, que tienen un gancho, siempre, tienen un gancho o una técnica, un método para esa captación. O sea, puede haber una especie de trabajo o una especie de tarea a partir de la cual yo ejecuto mi acción de proselitismo también a nivel como gurú. O sea, por ejemplo, puede haber un gurú que a través del uso de técnicas de pseudoterapia pues sea la primera pantalla para empezar a generar atracción, ¿no? Ya vamos a trabajar de esta manera para trabajar las energías, ¿no? Para trabajar tal, o sea, puede haber una metodología de trabajo. ¿Y cómo son? Normalmente, aparte de carismáticos, son personas normalmente narcisistas que están encantados de conocerse, suelen crear su propia Wikipedia, o cuando no lo crean ellos, lo crean su grupo, y a veces es muy divertido porque tú ves algunos personajes de pequeñas sectas
te lees la Wikipedia y parece que son héroes de guerra, que tienen 20.000 distinciones médicas, que son doctores que tienen medallas al honor, que tienen... Y te pones a ver la realidad de sus vidas y es verdad que están basados en realidades, pero exageran los logros que tienen, ¿no? O sea, de un logro multiplican por 10 o por 100, ¿no? Luego, aparte de que puedan estar en Wikipedia o que internamente haya un ensalzamiento de esa autoestima y de esa figura del líder que es visto como un superhombre o supermujer, ¿no? Son personas que también suelen tener una psicopatía o tener rasgos antisociales. ¿Esto por qué? Porque si no lo fueran, no crearían una secta destructiva, crearían otro tipo de grupo. ¿Por qué? Porque hay un límite humano a partir del cual tú no estás dispuesto a explotar a la persona, ¿no? Es verdad que puede haber una retroalimentación con los mismos adeptos, que a veces un gurú se va haciendo a sí mismo y el hecho de tener más seguidores va engrandeciendo su ego y va incrementando su maldad. Esto también lo hemos observado, de que hay personas que han ido incrementando y radicalizándose conforme van evolucionando el grupo. Pero sí que al final un líder sectario tiene una gran capacidad de leer tus emociones, de entenderte, de escucharte, de parecer tu mejor amigo, de parecer alguien que te está dando algo que nadie te va a dar y que es capaz de entender mejor que tú, tus necesidades, tus deseos y tu camino, tu proyecto. O sea, que puede guiarte perfectamente hacia el éxito y, por tanto, merece ser escuchado y atendido y puesto en primer lugar todas sus recomendaciones, porque es como si tuvieras a Dios al lado, ¿no? Es decir, si yo tengo a alguien que me va a garantizar que si hago todo esto voy a conseguir todo esto que yo quiero, pues se convierte en una persona muy relevante. ¿Y por qué decimos que es psicópata o antisocial? Pues porque aunque tenga esa lectura y esa capacidad de entenderte y de saber cuando estás triste, de saber cuándo tienen que apretar, de saber cuándo tienen que ser humildes, cuándo tienen que apretar y ser más castigadores, y que leen y que no son nada tontos en el proceder, no tienen ningún tipo de límite a la hora de hacer el mal. Si yo tengo que acabar con tu vida, si tengo que arruinarte económicamente, si yo soy el gurú, si tengo que hacer que te apartes de tu familia, de tu hijo, quiero que dejes tu trabajo, o sea, yo no voy a tener ninguna pena ni me voy a poner en tu lugar respecto a las consecuencias que vas a sufrir por pertenecerme. Y por la ausencia de remordimiento típico del psicópata, ¿no? Exacto. Hay una ausencia y crueldad, tal cual. Esa crueldad también, que muchas veces, y sadismo, en algunos grupos sectarios hemos encontrado verdaderas cuestiones de sadismo, pero es verdad que luego al mismo tiempo, cuando veas a un gurú sectario, es un tío enrollado. Un tío que puede ser, pues, no todos, ¿no? Pero pueden parecer muy simpáticos, muy agradables en el trato personal, que parecen verdaderamente humanos, que parecen agradables, simpáticos. Sí, muy camaleónicos también, ¿no? Claro, y que muy fríos, y con una gran capacidad de cambio de estado anímico, y de hecho suelen ser muy cambiantes en el estado anímico, pueden pasar de un momento de estar de camaradería a un momento de crueldad en un milisegundo, ¿no? Entonces no te puedes fiar nunca de la reacción del gurú, ¿no? Entonces una persona que pertenece a una secta sabe bien que el gurú es una persona también que al mismo tiempo es autoritaria, a la que se le debe respeto y a la que hay que intentar agradar. Y de hecho hay una competencia muchas veces en los adeptos por ser aquella persona que mejor caiga, que mejor le trata, que mejor... Y esa competencia también es promovida por el mismo gurú. De manera que muchas veces, a veces los pones en contra unos de otros, intenta crear competencia, porque al fin y al cabo quiero que a quien sigáis a mí. No quiero que queráis a vuestros compañeros, porque eso también sería un riesgo de que pudieran haber motines o diserciones, ¿no? Entonces muchas veces, cuando ya la persona pertenece al grupo, hay una especie como de competitividad a veces dentro del grupo, porque lo que interesa siempre es la adoración a la verdad, la adoración al gurú, la adoración a... No tanto el que sean un grupo... Sí es verdad que pueden surgir amistades dentro de las sectas y puede haber personas... Pero se intenta también evitar que alguien esté muy bien. Si hay enamoramiento dentro de las sectas, imagínate que te enamoras de alguien de la secta, lo normal es que se promueva el que tú no estés con esa persona y se te aleje, que no se permite. Incluso ambientalmente. Wow. ¿Hay mujeres líderes de sectas?
Sí, las tenemos. Y actúa muchas veces como hombres, en ese sentido, en un sentido muy autoritario, en un sentido muy hostil. Realmente la capacidad agresiva no es diferente de las de los hombres. Los que yo he encontrado, mujeres en secta, no han operado de forma diferente. Muchas veces ese mito de la mujer es más... Bueno, puede tener una forma de operar mucho más... una violencia distinta. No, los líderes sectarios mujeres que hemos encontrado, ¿no?, operan muy parecidos, pues como hombres, y bueno, o sea, como hombres en el sentido de que al final son bastante similares en su operar, ¿no? En su modo operandi. Vale. Cuando hay dentro de una secta un disidente que se da cuenta de que esto es una locura y de que lo que está haciendo pues no es lo que quiere para su vida, ¿cómo se comporta el resto de la secta con él? Por un lado, cuando hay una sola duda, cuando solo hay cualquier acto de rebeldía, cualquier acto de disidencia, de duda, de crítica, va a ser repelido dentro del grupo, va a ser rechazado y no se va a permitir. O sea, es una de las técnicas de manipulación. No se permite ningún tipo de crítica a la verdad. La verdad es sagrada y tú no eres nadie, tú eres egoísta, tienes un ego alto, si te atreves a ir contra las directrices del grupo. ¿Quién eres? ¿No? A veces con insultos. ¿Quién coño eres para poner en duda la palabra de Dios o la palabra del gurú o la palabra del grupo? Sí, hacerte sentir mal por pensar diferente. A veces se puede operar con más sutileza, en plan de utilizar a personas del entorno sectario para que hablen con esa persona y que razone y que desista. En plan de, oye, tú que te llevas bien con fulanito, hazlo pensar, porque se está comportando inadecuadamente y digamos que puede haber una maniobra de... Con más mano izquierda, de ir reencauzando. Llevarlo hasta el punto de, oye, esto no está bien, no te está trabajando esta cuestión, tal. Si realmente la persona va mucho más allá y hay un despertar absoluto y hay una crítica despierta, una crítica alta, lo normal es que la persona salga de ese grupo, no va a poder permanecer dentro, porque va a sentir que hay una desconexión total entre lo que ha hecho durante tantos años y se va a sentir engañado, estafado, y va a salir de esa organización. Sí es verdad que a veces hablamos de miembros zombies, ¿no? Algunos hablan de miembros zombies, que son personas que están en el grupo sectario sabiendo que es sectario por cuestiones terceras. Por ejemplo, estar en un grupo donde toda tu familia pertenece y yo, si me voy... me quedo solo. Me quedo sin padre, sin madre, mi pareja me puede dejar. Qué duro eso, ¿eh? ¿Qué hago? ¿Me quedo con mi mentira y aparento...? ¿Una normalidad? Exacto, en vivir en una especie de doble identidad. Agente encubierto, o lo que llamamos también como miembro zombie, ¿no? Y estas personas pues pueden acabar con importantes problemas de salud mental también. Claro, imagínate. Hasta que deciden salir. Esa situación tiene que ser enloquecedora, es decir, sé que esto es una locura, pero toda mi familia está metida dentro y si abandono la locura, abandono mi familia también. Y abandono mi vida. O sea, hay gente, yo recuerdo una llamada de un testigo de Jehová, recuerdo, que me llamó desde Francia, que me comunicó, lo puedo decir porque como no hay nombre ni nadie. Esta persona me llamó desesperada diciendo que no sabía qué hacer. Le habían hecho un comité judicial y creo que lo habían expulsado o estaban por expulsarlo de la organización. Su pareja, testigo de Jehová, sus suegros le daban el trabajo que tenía, con lo cual ya si salía no iba a tener trabajo, no iba a tener suegros, no iba a tener pareja, su relación con su hijo. Él sabía que cuando fuera expulsado iba a acabar solo en este mundo y sin nadie, sin casa, sin trabajo, y estaba con mucha rabia, con mucha ira, y de hecho yo tuve que calmarle porque su primera idea era de que ya hasta el punto de estaba violento, que yo tenía miedo de que fuera a hacerle daño a las personas que estaban haciendo el acto judicial, el comité haciendo el castigo, porque claro, los ancianos, que son el cuerpo gobernante, que realizan estas tareas de comités judiciales, bueno, le llaman de otra manera, le han cambiado el nombre, cuidado. Los ancianos se llamaban. Ancianos son los nombres de los responsables, de un tipo de responsable dentro de esta organización, y que se encargan de velar por las normas y que cuando hay alguien se salta las normas, pues se realizan distintas acciones, ¿no? Entonces, esta acción, este comité judicial o el nombre que se llame ahora, iba a acabar con la persona fuera de
de la organización. Y esta persona se estaba planteando la posibilidad de, oye, yo, como esta gente me deje fuera, me planteo acabar con ellos. O sea, estaba fuera de lugar, estaba desbordado y desesperado, ¿no? Y al mismo tiempo llorando y sabiendo que su vida no tenía sentido, lo mismo se podía suicidar, como lo mismo podía hacer una locura, ¿no? Hasta ese extremo, ¿no? Claro, no vamos a justificar ningún tipo de violencia, cuidado. No, evidentemente. Simplemente mostrar Pero, la desesperación humana, ¿no? La desesperación humana de decir, cuando tú llevas a una persona hasta un límite insospechado y le muestras que la única opción es obedecer fielmente o estar fuera del mundo, claro. Eso puede provocar las reacciones más... Sí, más extremas, está claro. Evidentemente, al final, es que una situación límite. Y ya que hemos entrado en este grupo, ¿qué caracteriza a los Testigos de Jehová como organización sectaria? Fíjate que hay una sentencia muy reciente que afortunadamente nos da pie a un derecho a la información, ¿no? En la sentencia no de tipo penal, sino de tipo civil, de que fueron los testigos los que denunciaron a las víctimas de Testigos de Jehová, a personas que se autodenominaban víctimas de la secta de los Testigos de Jehová, según la asociación, el nombre que tenían, y que describían una serie de manipulaciones dentro de la organización. El grupo religioso, porque es una religión en España, denunció a la asociación de víctimas por etiquetarlos como secta, y la sentencia ha dejado bien claro el derecho a la información y el que hay veracidad en los comportamientos sectarios que se describen por parte de las víctimas, ¿no? Se describe bien claramente que esos comportamientos y ese excesivo control al que desarrollan realmente pudiera ser claramente sectario. O sea, ¿no? Que hay jurisprudencia que dice que sí, básicamente. Aunque por supuesto es lo que siempre hemos dicho, no existe ningún listado de sectas. Existe el listado de religiones, existe el listado de asociaciones, no existe el listado de sectas. Siempre son catalogadas por las mismas víctimas o por los profesionales que atendemos en base a que hay muchas víctimas que se reconocen y que se sabe al final que el modo de operar que tienen es excesivo, ¿no? ¿Y qué más métodos coercitivos existen dentro de los Testigos de Jehová? Porque todo el mundo popularmente conoce el tema de las transfusiones y demás, ¿no? Antes iban pegando a las puertas intentando convencerte, tal. Ahora los puedes ver en el Paseo Marítimo, muchas veces ahí en grupillos de 3 o 4. Pero, ¿qué otras técnicas utilizan? Hay muchas. De hecho, casi todo el listado de técnicas, no todas, cuidado, el uso de drogas no. Ellos no utilizan drogas, todo lo contrario. Pero sí muchas de las técnicas, de las 17 técnicas que tenemos, pues en evaluaciones que yo he hecho aparecían la presencia de 15, 16 de las 17 técnicas de manipulación. Fomentan un aislamiento radical del mundo. El mundo está movido por el diablo. Entonces, lo que hacemos nosotros actualmente, ahora mismo en este podcast, estamos siendo movidos por el diablo, ¿vale? O sea, no operamos por propia voluntad, sino que el diablo está moviendo a que critiquemos la organización, ¿no? Entonces, ellos están convencidos de que el fin del mundo es inminente. De hecho, en la organización, en el pasado daba fechas de fin del mundo. Fechas con Exacto. Día y... Fechas de años que nunca se han cumplido, afortunadamente, y que han ido cambiando hasta que llegado un momento dejaron de dar fecha porque vieron que era poco inteligente. Llegaba la fecha. Restaba credibilidad. Había disidencias, alguna gente seguía, pero otra gente decía, oye, esto no puede ser. No se ha acabado el mundo, hay que... Piensa que llevan más de 100 años operando, que son de 1800, no recuerdo ahora mismo pero bueno, es una organización muy antigua, ¿no? Y que ha pasado por muchos líderes y por muchos cuerpos gobernantes, pero no ha cambiado en cuanto al tema de la inminencia del fin del mundo. Tú si hablas con cualquier persona de Testigo de Jehová en activo, está convencido de que el Armagedón, el fin de los tiempos, está a la vuelta de la esquina. Y cualquier cualquier problema, cualquier situación, la dana de ahora o cualquier catástrofe vivida, son señales del fin de los tiempos. Claro, siempre hay señales, porque siempre hay catástrofe en el mundo. Desgraciadamente siempre existe alguna catástrofe a la que acogerse, ¿no? De hecho, en la pandemia, en el 2020, cuando yo recuerdo que se le escapó la afirmación a uno de los gobernantes, creo que era en España, de los presidentes, que hizo unas afirmaciones diciendo que estamos ya en el fin de los tiempos. O sea, se llegó como a señalar como que se le escapó
Sí, que... esa frase, ¿no? Porque se dijo de forma pública y ya de forma general, global, se corrigió un poco esos términos, ¿no? Pero internamente ellos están convencidos de que el fin del mundo es ya, inmediato. Vamos todos a morir, solo van a vivir aquellos que conocen la verdad, la practican, la respetan. Antes había un número, 155.000 o 150.000, que iban a sobrevivir y que iban a resucitar del esqueleto, de las cenizas, van a convertirse de nuevo en personas de carne y hueso. O sea, eso son creencias que tienen firmes. Ellos lo tienen, están firmemente creen que van a resucitar, sí, son fieles seguidores y cumplen a rajatabla los mandatos de la organización. Por tanto, ¿a quién deben seguir? A las leyes, a las recomendaciones de los docentes, de los sanitarios o a las recomendaciones del cuerpo gobernante. Si te dicen que hay que hacer una transfusión de sangre, ¿qué prefieres? ¿No sobrevivir al Armagedón? Prefiero morirme, que ya dentro de un tiempo volveré. O sea, realmente es terrible porque al final la gente está convencida de que la vida es un plis-plas. Y más allá de eso, yo he tenido personas que me señalan que, por ejemplo, no han estudiado carreras porque se les señalaba que, bueno, no van a perder el tiempo, el fin del mundo está aquí al lado. Tú, mejor, trabaja en algo que te dé la vida, que tal, que cual, y se les ha dado una profesión y, de hecho, no se suele promover, hay algunos licenciados, pero no se suele promover que estudien carreras universitarias. Prefieren personas que trabajen lo antes posible y que la relación con el mundo siempre es una relación fría, distante y para predicar y para dar a conocer la verdad. O sea, claro, están interesados en ti si eres captable. ¿Y ellos solo se pueden relacionar a nivel de pareja o casarse entre ellos? ¿O? Sí, efectivamente. De hecho, a ver, hay literatura que ahora hoy en día utilizan más la aplicación, utilizan más la app propia, ya las revistas cada vez tienen menos valor, claro, pero realmente hay una gran insistencia en que tú no puedes ser feliz, tú no te puedes comprender, no te puede entender alguien que profesa una religión distinta a ti, porque no te va a hacer feliz. Por tanto, se insiste mucho en que es muy importante que la persona con la que compartas pertenezca. Es más, si tú mañana decides salir de la organización, tu pareja sigue dentro, tienes un grave problema. Porque como tu pareja sigue creyendo, claro, lo normal es que haya una separación. Y va a ser una causa para ellos perfectamente factible y justificada que van a apoyar en todo momento. Y entonces, si un miembro joven de la organización tiene relaciones con alguien de fuera de la organización, eso se le va a penalizar. Eso puede ser motivo, según señalan las víctimas, podría ser motivo de hacer una comisión judicial, de una llamada de atención, que puede ser llamada de atención o puede ser un comité judicial que acabe en una sanción, en algún tipo de sanción, que puede que no sea expulsión, cuidado, la expulsión puede ser a lo mejor quizás por una cuestión repetida, pero a lo mejor se queda en que durante un mes o 2 meses pues nadie le hable, nadie le salude. Pero habla de un comité judicial, o sea, es como una mini sociedad, ¿no? Dentro de un comité judicial tienen ahí comités tienen personas de autoridad espiritual. Y los citan en Madrid, aquí y tal, en tal casa, me imagino, ¿no? Exacto, en una de las sedes son citados para declarar y para expresar los hechos y se someten a esa especie de juicio. O sea, que tienen una infraestructura jerárquica muy bien establecida. Es verdad que el nombre ha cambiado porque ha sido esas críticas al comité judicial. Ahora tenía otra denominación que realmente no recuerdo ahora mismo cómo le llaman, pero al final es lo mismo. Y lo que refieren las víctimas es que cuando acuden a esos comités están indefensas. Ya se sabe cuál es la resolución y al final todo queda en un mea culpa, en un expresarme o en intentar negar la realidad, negar lo que hay, pero al final se sabe cuál es la resolución y la persona poco puede hacer. En ocasiones se puede intentar, ya digo, muchas veces hay castigos y sanciones en las que lo que se hace lo que llamamos el vacío emocional por parte del grupo, que es que tú no recibas un trato por nadie, o sea, que de pronto se anuncia públicamente
tal persona ha sido ha cometido tal falta o ha recibido tal, y la gente sabe que no puede hablar con él, que no puede mirarlo, que va a tener que acudir a las sesiones, pero es como si no existiera. Hay que hacerle el vacío. Exacto. Una vez que pasa el tiempo, si has desistido, si te arrepientes y tal, pues ya puedes volver otra vez. Eres bienvenido, ¿no? Que no, pues si hay una sanción ya más mayor, pues pueden ser expulsados. Todo esto según los testigos, las personas que me han descrito a mí su proceder. Víctimas que me han señalado que por supuesto siempre hay una versión A, una versión B, pero yo tiendo a creer a las víctimas antes que a las personas que defienden. Los miembros ¿pagan una cuota? ¿Cómo se mantiene todo ese tinglado? Pues anteriormente la Watchtower era la mayor editorial del mundo, la más rica del mundo, o sea, la que más vendía libros. Y prácticamente tan solo el poder editorial que tenía, que de hecho había por ahí una frase que decían que la verdad no podía esperar, que había que comprar un libro por cada miembro de la familia. No por cada familia, sino por cada miembro. Si tienes 5 hijos, 5 libros por... Y muchas veces había reediciones de libros, de un mismo libro, que le cambiaban la portada, le cambiaban el orden del capítulo tal y cual y creaban un nuevo libro que también era de nuevo vendido. O sea que hay un negocio editorial detrás de esta organización. Existen también recolectas económicas también y también existen personas que cuando fallecen realizan pues sesiones y donaciones de propiedades, donaciones herencias que le dejan a la organización, ¿no? Hablamos de que tienen una infraestructura inmobiliaria. Hoy en día, de hecho, la infraestructura inmobiliaria que tienen es mucho más poderosa y posiblemente sea muy superior al negocio editorial que tienen, ¿vale? Pero habrán evolucionado en el mercado económico, pero es un grupo que tiene una gran capacidad económica y que ha vendido sedes también. Sedes que, cuidado, han construido cada uno de ellos, porque cuando hay no sé si lo sabes cómo funciona, pero cuando se creaba una sede, se llamaba a todos los testigos para trabajar y todo el mundo aportaba. Y uno hacía de peón, otro hacía de tal, otro... Y gente de todo tipo de profesiones iba allí a ayudar. A hacer la labor social de trabajo gratuito, porque es una cosa para todos. Pero en cambio la sede pertenece a la Watchtower, pertenece a los americanos, a la sede de Nueva York, con lo cual cuando hay una venta ese dinero no queda posiblemente en España, sino que posiblemente acabe gran parte de ello yendo a la sede principal de Nueva York.